Muy buenas a todos, nueva partida del Tata Steel India formato rápido, 25 minutos más 10 segundos, era la tercera ronda, Keimer con las piezas negras, Praggnanandhaa con las piezas blancas y una partida muy interesante. Caballo F3, apertura Retis como comienza la partida, en palabras del propio Richard Reti, esta para él era la jugada más fuerte antes de traer algún peón al centro y ocupar el gran centro, ya que bueno, pues retrasas también las posibles ideas principales que se pueden tener tras un E4 o D4. Por lo tanto, también tiene su lógica, se trae una pieza en la que se ocupan o se controlan casillas del gran centro, pero bueno, tras esta jugada D5 es lo más jugado junto con caballo F6, ocupando el centro con D5 o jugando de una manera simétrica, también desarrollando, y tras G3, ya con este ataque indio de rey, C5, controlando alguna casilla central. Alfil G2, casi completando el enroque, cediendo completamente el centro de las piezas blancas, caballo C6 y tras C4 la partida ahora sí que continúa con D5. C por D5, primeros cambios, caballo por, caballo C3 y G6 también. Bueno, pues buscando el fianchetto antes de enrocar Vincent Keimer. Tras estas jugadas, dama B3, con este movimiento pues hay doble ataque sobre la pieza y aquí en vez de defenderla se lleva esta posición en la que apenas hay alguna partida en las bases de datos, no habiendo jugadas o partidas jugadas por parte de la élite. Tras estos movimientos se juega caballo E4. Con esta jugada se ataca al peón de C5 y aquí Keimer decide entregarlo a fin también de ganar algo de iniciativa en el desarrollo, alfil G7 y tras caballo por C5, dama 5 atacando al caballo, dama C4 defendiendo y poniendo un ojo sobre el punto de C2, ya que en algún momento puede venir algún jaque ganando la torre, y B6 expulsando al caballo. Se retira a B3 con ataque sobre la dama, Keimer ofrece el cambio de damas y Praggnanandhaa lo acepta y aquí la cosa se empieza a complicar, ya que juega caballo E5. Esta casilla está controlada hasta en dos ocasiones. Por otro lado se ha abierto la gran diagonal y gracias o por culpa, depende de dónde se mire, por el movimiento de B6 en el que se expulsaba al caballo para irse a B3, pues también este caballo ha quedado prácticamente indefenso. Por lo tanto, tras estas jugadas, la partida continúa con dama por C4. En caso de capturar en esta posición, pues simplemente está cayendo de momento la otra pieza, la torre de A8 queda indefensa y en caso de capturar con el alfil es un movimiento perdedor, ya que esta captura en C6 viene con jaque y a caballo por pues dama por C6 jaque ganando la torre y en caso de no capturar y en esta posición tras alfil por C6 jugar alfil D7, pues simplemente cambias damas en A6 ya que la dama blanca pues estaba indefensa y tras caballo por alfil por A8 con ventaja decisiva. Por lo tanto parece que no es bueno capturar ni de una ni de otra manera esta pieza, dama por C4, el caballo se retira y ahí hay que hacer algo respecto a esta posición ya que pues está un poquito delicado, o desarrollar pieza amenazando otra cosa, que es lo que hace Keimer. Aquí quería parar un momentito rápidamente ya que este movimiento, aunque se está ganando la torre o al menos la calidad, no funciona del todo, ya que tras un caballo C2 jaque, el tema es que deja de defender la pieza en C6, por lo tanto rey D1 y está muy bien que ganas la torre, pero bueno, pues hay gran compensación por parte de las blancas con esta captura, viene con jaque y bueno, pues las piezas blancas estarían ganando. Por lo tanto, no se puede hacer este tenedor. Alfil E6 se contesta con D3 defendiendo el caballo y finalmente la torre se quita de la gran diagonal reforzando la defensa del caballo, enroque en corto y B5 avanzando estos peones Keimer y siguiendo con el progreso en el flanco de dama. Caballo E3 retirándose, enroque en corto y tras alfil D2 hay que recordar que Praggnanandhaa contaba con peón de más, si no recuerdo mal era en C5 donde había capturado, tiene este peón de más y lo que hace es devolver el peón de B2 o devolver un peón que es el de B2, ya que así desarrolla el alfil, ya que si no, bueno, pues las negras están mejorando su posición, tienen los alfiles muy activos, los caballos pues de alguna manera bien colocados y el tema es que bueno, pues las torres ni siquiera están conectadas. Por lo tanto, alfil de 2 entregando el peón de B2, lo recupera Vincent Keimer con ataque sobre la torre, gana un tiempo ahora atacando al alfil, este vuelve a G7 y tras A3 atacando al caballo,
la partida continúa con caballo A2. Aquí era interesante a este movimiento A3 jugar torre FC1, ya que aunque parece que está cayendo, se podría capturar en A2, existe torre por C6, ¿no? Hay doble ataque acordándonos del alfil sobre esta pieza. Por lo tanto, las blancas estarían ganando. Se juega, no obstante, A3 y caballo A2. Como vemos, este alfil es un alfilazo, también el otro alfil de casillas blancas. Evita que ninguna de las torres pues, pueda echar fácilmente a esta pieza y tiene cierto continuidad de ataque en el flanco de dama. Es verdad que el caballo parece que de momento no ha quedado con muchas casillas, pero tampoco se le puede atacar fácilmente. Y debido a esta captura anterior en B2 que no lo he comentado, bueno, pues hay un claro 2 contra 1 favorable a las piezas blancas en este sector del tablero. Tras estos movimientos, la partida continúa con caballo C5, presionando al alfil de casillas blancas, y caballo D4 siendo una gran jugada, ya que ignora el ataque por parte de las blancas, o bueno, es verdad que puede recapturar en caso de que se capture, pero el tema es que este caballo, bueno, pues está mirando quizás con ojitos a ese peón de E2. Tras estas jugadas, precisamente caballo por E6 y F por E6, Keimer sabe que ha doblado sus peones, quedan un poquito más débiles, pero por otro lado la torre de F8 también empieza a meter presión sobre los peones de la segunda de las piezas blancas. Tras estos movimientos, torre F1, bueno, pues defendiendo y siendo algo pasiva, caballo C3, doble presión sobre este punto, por lo tanto tras alfil por C3, con este movimiento lo que consigue Keimer metiendo presión a este peón es que se cambia algo de material y ahora quede atacado este peón habiendo un 2 contra 0 favorable a las piezas negras. Tras estas jugadas la partida continúa con torre A1, parecía un poquito más pasiva, difícil de jugar a 4 ya que entregas el peón directamente y aunque es verdad que quedan un poquito más flojos los peones, tienes torre B4. Bueno, con cierta presión sobre una pieza que está atacada, pero sobre todo se está atacando al peón y a un movimiento como A3 llegas a colocar la torre, que es bastante importante, ¿no? Detrás de ese peón pasado se ataca al de A7, pero es verdad que al final de la línea pues también esta casilla está defendida por un alfil, ¿no? Se recomendaba entonces incluso entregar en la torre en esta posición. Si torre por, ahora caballo por E2, jaque recuperando material, sería interesante para las piezas negras. Bueno, todo esto no ocurre, era la idea de jugar a 4, se juega torre A1, siendo como decimos un poquito más pasiva, y A5 aprovechando para en algún momento quizás, bueno, pues quedarse con un peón pasado. Alfil E4, se activa el alfil también dando la casilla de G2 al rey para quitarse de la primera, ya que puede haber cierta tensión. A4 fijando el peón de A3 y tras torre A2 con idea de doblar las torres y bueno, pues intentar mantener una defensa en la posición, se juega torre F8 doblándose Vincent Keimer. Tras estos movimientos, rey G2 y alfil E5. Una gran jugada, ya que aunque es verdad que mantiene presión este alfil sobre esa casilla de A1, la idea de Keimer en esta posición es empezar a presionar a este punto de A3, incluso como vamos a ver a continuación con uno de los caballos. De momento, tras estas jugadas se doblan las torres, doble ataque va a venir, pues de momento se anticipa al mismo, rey G7 también mejora la posición del rey negro y tras H4 ganando un poquito de espacio en el flanco de rey, alfil D6, como decíamos, con doble ataque de momento bien defendido. Tras estas jugadas se juega H5 buscando, bueno, pues estropear un poquito o buscar un poquito de contrajuego. G por H5, Keimer lo acepta sabiendo que hay peones de por medio, por lo tanto algún jaque por parte de las torres pues va a ser algo difícil, y torre C2, caballo D1 atacando a la torre. Esta viene a C2 ahora sí, ganando el peón en esta posición, por lo tanto, bueno, pues casi que hay que capturar siendo lo menos malo. Torre por C2, caballo por C2, con doble ataque a este peón que está cayendo, y torre A2, ya que al menos bueno, pues se retira del ataque del caballo, ¿no? Caballo por A3, D4 y B4 directamente. Parece que caballo C4 era muy interesante, ya que bueno, pues el peón de A4 queda defendido y en algún momento pues hay casillas que se están controlando por parte de las negras para seguir con el empuje de peones. No obstante, decide jugar B4 y el problema de este movimiento que es que se deja indefenso el peón de A4 y se juega caballo B2.
Por otro lado, la idea de Keimer en esta posición era jugar b3, aprovechando que el alfil sigue defendiendo al caballo, y tras torre a1, bueno, pues estando en una posición más mala que buena, Praggnanandhaa, caballo b5 ya en el tablero. Tras estas jugadas se entrega el peón de a4, pero también mete un poquito a la actividad el caballo y a cambio se está ganando este peón por parte de las piezas negras. Por lo tanto, y a una jugada como e3 llegando a defender este peón atacado, pues lógicamente a3 parece que ya es muy fuerte, es ganador para las blancas. Por lo tanto, casi que no queda otra que capturar en esta posición, caballo por d4, y tras estos movimientos e3 casi que forzando al caballo a retirarse, ya que ha quedado atacado, caballo c2 y torre b1 retirándose del ataque de la pieza. Si alfil por c2 recapturas de peón y casi que te está coronando, y en caso de jugar torre c1 tendrías alfil a3, por lo tanto las negras están ganando en esta variante. Se opta por este movimiento yendo de una forma descarada por este peón, pero el tema es que en esta posición hay un grave problema para las piezas blancas, y aquí Keimer, bueno, pues siendo casi la única jugada que mantiene ventaja, había detectado esa posibilidad, ¿no? Entrando en esta línea o en esta posición, y la jugada es torre c4. Se está atacando una pieza, se ataca otra pieza, y aunque cueste un peón, lógicamente pues vale la pena, ¿no? Nuevamente, si alfil por c2 salvando de momento una de las piezas y capturando, pues tienes peón por torre c1, tienes nuevamente la idea de alfil a3, y si retiras tras esta captura o recaptura la torre a1, pues lógicamente te están coronando y a cambio ganarías o tendrías torre de más. Por lo tanto, ante tener torre de más, decide capturar con el peón, torre por b3, torre por e4, teniendo pieza menor de más, el alfil que acaba de capturar, y tras caballo c3, bueno, pues vienen algunas jugadas más, se ataca la torre, se retira o se cambia material, y tras el mismo caballo e4. Tras estas jugadas, bueno, pues ayudaría incluso la captura por parte de las blancas al alfil negro, caballo d5, caballo g5, ganando este peón, que además puede venir con jaque, caballo c7 llega a defenderlo, y tras rey h3, rey g6. Los reyes entran un poquito ahí en juego, y aunque estos peones están doblados, bueno, pues están bien defendidos y las negras están ganando de calle, ¿no? Con esa pieza de más e incluso peón de menos, aunque todos los peones están doblados en dos columnas. Caballo f3, volviendo, caballo d5, caballo d4 maniobrando, atacando nuevamente al peón d6, he dicho antes e3 creo, y tras rey f7 volviéndolo a defender, caballo f3 ya en la posición. Tras estas jugadas la partida continúa con e5, y en esta posición, bueno, pues finalmente Praggnanandhaa decide abandonar, cuenta con 1 minuto en el reloj, y aunque hay 10 segundos de incremento, pues no hay una manera rápida, digamos, de acabar en de dar mate en la posición, pero realmente, bueno, pues la posición está completamente es ganadora, ¿no?, para las piezas negras. Por lo tanto, Keimer sumaba así uno de sus puntos, y por mi parte nada más respecto a esta partida, y hablamos para otras. Un saludo, chao.